Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Bueno, hoy vamos a hablar de un concierto maravilloso que va a tener lugar este próximo viernes en la Catedral Primada, en la Catedral de Toledo. Y va a correr a cargo del director de orquesta y del grupo Nereidas, Javier Ulises Sillán, y del musicólogo Carlos Martínez Gil, que además han venido hoy a pasar un ratito con nosotros. Javier Ulises, Carlos, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por venir a pasar un ratito con nosotros. Bueno, el lunes pasado tuve una charla sobre este concierto que va a tener lugar el viernes. Bueno, ¿qué pasó allí? Este lunes en la Catedral, ¿qué es lo que estuvisteis contando? Lo principal era comenzar, dar el pistoletazo de salida para que, bueno, pues para que la gente que vaya a asistir al concierto se acerque no solo al disfrute estético, sino que entienda en qué entorno se está dando estas músicas que vamos a hacer en el concierto, y para entender la importancia también de un proyecto de rescate y que entienda todas las personas esas fases de lo científico a lo artístico, de la fuente primaria que se conserva en la catedral, a hoy, por ejemplo, estar en la televisión hablando de ello, es decir, la difusión también de ese patrimonio inmaterial. Así que bueno, fue pues una hora de charla distendida entre Carlos y yo. Explicamos todo el proceso de producción desde que nos propusimos realizarlo allá por el mes de septiembre, y entonces pues ha sido un camino largo pero muy placentero, trabajando los dos codo con codo. Ahora yo prácticamente he terminado mi función y le paso el relevo final, el remate final, el más bonito, el más gustoso para el público, que es la interpretación de una música que hace más de 200 años que no suena por aquí ni por ninguna parte. Porque esto es un trabajo en conjunto. Tú no serías nada sin él y ni él sin ti. Quiero decir, esto empieza desde un estudio pormenorizado de esta música de la catedral que estaba atesorada ahí. Sí, se puede decir que hemos enganchado en un punto de intersección que, como digo, se produjo a partir del mes de septiembre, en donde yo venía de trabajar muchos años en el archivo de la catedral, organizando toda la música que se ha conservado entre los años 1600 y 1930, y entonces pues se trataba de elegir una pequeña muestra de esas en torno a 1800 obras que se han conservado y que hemos catalogado, para empezar a mostrar esos tesoros de la catedral y ver que realmente merece la pena volverlos a escuchar. Esto va conjuntamente aparejado a la publicación del catálogo que vengo trabajando con el musicólogo Miguel Ángel Ríos de Madrid, y que el próximo día 26 presentaremos en la sacristía de la catedral. Un ingente trabajo, ¿no? Porque 1800 obras no es poco, ¿no? Bueno, es que Javier decía, yo nunca había empleado ese término, que vengo trabajando un cuarto de siglo en ello. Yo decía, bueno, algo más de 20 años que parece que pesa menos, pero un cuarto de siglo de una vida es mucho. Dedicado a todo esto no significa que haya estado a rendimiento pleno, porque como he tenido que compatibilizarlo con mi trabajo de profesor de secundaria, ¿no? Pero realmente siempre que he podido dedicar tiempo a seguir avanzando en este trabajo, me he volcado en él, porque para mí ha sido el norte de mi vida en estos últimos 27 años, desde que entré por primera vez a trabajar en el archivo de la catedral. Eso tiene que ser maravilloso, entrar ahí y descubrir... Bueno, yo todavía me sigo emocionando al tener en mis manos los manuscritos de música de los siglos XVII, XVIII, del principio del XIX, que es lo que va a interpretar Javier el próximo día, y bueno, es emocionante seguir trabajando con este material que no termina en mí, sino que yo creo que mi trabajo empieza a pertenecer a los demás cuando gente como Javier Ulises toma el relevo y lo da a conocer en su versión más gustosa, más placentera al resto de la gente. Pero es que esto hay que hacer pues un paréntesis, porque está la importancia de la música, de la catedral de Toledo en la música a lo largo de los siglos, es importantísima y a lo mejor no se conoce lo suficiente. Sí, esto es algo que hay que subrayar. La capilla de música de la catedral, desde que se funda a principios del siglo XVI hasta que se puede decir que se extingue en su formato
potente, es decir, con músicos profesionales de primera línea allá por 1825, se puede decir que está a la vanguardia de los conjuntos musicales de, no voy a decir solamente de España, sino de las Españas, de América incluso, ¿no? Y rivaliza, se puede decir, con la mismísima Capilla Real, la que está al servicio del rey. Y bueno, un estudio que también voy haciendo paralelamente es la inversión que hace el Cabildo de la Catedral para mantener esta capilla de música, que es realmente muy cuantioso. Se pagan a músicos para mantenerlos aquí, que no se los lleven a la corte, unas cantidades realmente que se podrían equiparar a cualquier fichaje de categoría de un equipo de fútbol actual. O sea, que eso era muy Sí. importante, Sí, muy aquí, innovador también en aquel entonces. desde luego, la meta de un músico profesional en España en aquella época principalmente tenía las aspiraciones más altas que se podían conseguir, eran estar al servicio del rey, estar al servicio de cualquier otra cámara de nobles, y luego por encima del resto de catedrales, sin desmerecer a las demás, la Catedral Primada de Toledo. Era una de las principales aspiraciones de los mejores músicos. No hay que ver más que la dureza, la exigencia de las oposiciones, de las pruebas que tenían que hacer los músicos, tanto instrumentistas, cantores, los maestros de capilla, que tenían que demostrar tanto que sabían dirigir, que sabían enseñar como buenos profesores de música y que sabían componer para que las músicas que se producían aquí fueran un estandarte propagandístico de la grandeza del templo en donde sonaban. Además, obras de todo tipo, ¿no? Bueno, son obras que van jalonando todo el calendario litúrgico anual y sobre todo en las fiestas mayores, que es lo que vamos a dar una pequeña muestra. Las fiestas mayores como son Navidad, Semana Santa y Corpus, nuestra fiesta, gran fiesta particular. Y ahí, sobre todo en el siglo XVIII, se ha conservado un repertorio bastante abundante para solemnizar estas fiestas. Más luego, obras que se adquirían también para ocasiones especiales, como son las sinfonías de autores extranjeros que se ponen de moda en Madrid y su repercusión en Toledo y en otros centros religiosos y culturales de la península, como son, por ejemplo, la Sinfonía de Haydn, que va a sonar el próximo 21, cuya copia en versión toledana, que ahora lo explicará Javier, se conserva en Toledo junto con otras 17 sinfonías de Haydn. Javier. Madre mía. Tú recoges eso y ¿qué haces tú? Bueno, yo tengo que decirlo primero, importantísimo lo que ha dicho Carlos, contextualizar la catedral en las Españas, es decir, como centro de producción musical y como centro educativo también y como centro de convivencia donde la música tenía una función no solo propagandística o catequética, sino también una función, casi diría yo, de calendarizar el año y el día, porque cada misa tenía su música, cada fiesta también tenía su música, así que esa función de la catedral con la música es importantísimo que nos hagamos una idea ahora, porque eran músicas que calendarizaban, pero que de la máxima categoría posible. Tanto por los instrumentos que se empleaban, los órganos, por ejemplo, pero no solo, como con los intérpretes, como con los compositores. Así que estábamos en esas épocas ante algo de primer orden mundial, yo diría, con la boca pequeña, ¿no? De primer orden mundial, una referencia de sonido, de cultura y de identidad clarísima en la catedral. Y luego, respecto a lo que estaba contando Carlos, él lo ve todo desde un punto de vista muy científico y muy histórico, pero para mí lo que ha supuesto que por fin Carlos publique el catálogo es una especie de llave o una ventana a un mundo donde antes no se sabía ni lo que había, ¿no? O sea, no estaba listado, no estaba descrito, no estaba catalogado. Entonces esa catalogación, que es una palabra un poco fría, que nos suena un poco fría, no es otra cosa que un agujero en una cerradura que te abre una visión a un mundo maravilloso de obras. Entonces podemos entender el catálogo como una especie de semillas que ha puesto Carlos y que ahora pues empezarán a germinar
y que otras personas ahora pues, podrán venir a consultarlo de cualquier universidad del mundo, de cualquier otro grupo u orquesta que quiera también interesarse por estos repertorios. Y igual ha empleado el término pequeñísima ejemplo. Y entonces estamos ante una lila de esas flores que han salido, una flor nada más vamos a poder ofrecer. Digo nada más y también nada menos, porque igual que es una selección muy bella la que hemos hecho de músicas muy concretas, también es verdad que son de un periodo también muy concreto, que es 10 años, que son los que pasan desde 1795 a 1805, que es la obra más moderna del que vamos a interpretar en el concierto. Digamos que yo he publicado un recetario muy amplio. Ajá. Y ahora lo que hace falta es elegir el plato y empezar a saborearlo, que es lo que... Sí. Y yo lo voy a cocinar. Tú lo vas a cocinar, sí, y nos lo vas a mostrar a todos. Esto es muy gourmet. Y es bonito también porque el concierto, la música va rejuveneciendo, porque empieza el concierto en 1805, luego 1803, luego 1801, para finalizar en 1795. A la vez, también como decía Carlos, es un concierto que es un pequeño resumen de cómo era el año litúrgico, cómo sonaba en Toledo el año litúrgico. ¿Estás escuchándolo? Eso es Nereidas, el día que se rescata el sonido de la matraca, un sonido vinculado a la Semana Santa. Muy buenos recuerdos de este día, la verdad. Pues este día estábamos interpretando música de las catedrales de Salzburgo y de Viena, y ahora podemos decir orgullosamente que es música de nuestra catedral, de la Catedral de Toledo exclusivamente. Y fíjate, me doy cuenta también de que hay un vínculo con este concierto, puesto que Haydn obviamente es Viena y es Antonio Gutiérrez, este leonés que pasa por Madrid y por Segovia, que acaba aquí, y al final es toledano de adopción, y es el toledano que nos trae la música vienesa precisamente, nos trae los ecos de Haydn, así que podremos disfrutar el viernes de Haydn paseando por Toledo. Ayer decía con una espada toledana en el cinto. La verdad es que es maravilloso. ¿Y nunca se había escuchado la música de la Catedral de Toledo? Sí, ha habido algunos conciertos a lo largo de todos estos años. Uno de ellos muy sonado, por ejemplo, en 2005 en Estados Unidos, que se hizo música de un maestro de capilla de mediados del siglo XVIII, Jaime Casellas, del que hice mi tesis doctoral en el año 2000. Y bueno, preparé un concierto bastante ambicioso para una orquesta de las mejores establecidas en América de música barroca, la Philharmonia Baroque Orchestra, dirigida por un especialista en Händel, precisamente Nicholas McGuigan, y por un grupo vocal masculino, Chanticleer, que me hicieron pasar unos días extraordinarios dando conferencias sobre la música en la Catedral de Toledo, en toda la zona de San Francisco, en la Universidad de Berkeley, y bueno, pues eso queda en la memoria de las recuperaciones que se han venido haciendo esporádicas de la Catedral de Toledo, pero que ahora pretendemos que sea recuperaciones ya de una manera mucho más periódica, ¿no? A ver si es posible que cada año vayamos sacando estos tesoros de la Catedral de Toledo sin que sean hechos aislados, como lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Y muy trabajados y con muchas dificultades. Yo creo que el concierto del viernes puede marcar un hito para que nos acostumbremos ya a valorar nuestro patrimonio musical toledano. Yo creo también que, aparte del patrimonio musical, del que veremos que es incuestionable la calidad, también tenemos ahora las herramientas para poder llevarlo a cabo. Es decir, tenemos una parte científica muy solvente, una persona que conoce fenomenalmente bien ese semillero del que hablábamos antes, y también tenemos una orquesta que puede hacer esto. Tenemos a disposición también un coro para poder hacerlo. Y ayer, viendo la plantilla también de los músicos, por ejemplo, que van a estar con nosotros, estará Elvira Martínez Gabaldón, por ejemplo, que es una violinista de Illescas, que se ha formado aquí en Toledo, en el conservatorio, y que hoy en día es una de las profesoras de violín barroco en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entonces tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia de que sí, ya tenemos las herramientas ahora
hay que poner, más allá de la voluntad, los medios para poder establecer pues a lo mejor un ciclo o a lo mejor, como se ha hecho en otras ciudades de España, un concierto con música de Semana Santa en Semana Santa o una misa de Corpus con las músicas históricas, digamos, o un concierto de Corpus, pero establecer como unos hitos para que estas joyas también salgan de su letargo. Yo he tenido la suerte estos años, aún sigo todavía trabajando con un grupo de Burgos que se llama el Burgos Baroque Ensemble, y a ellos se les encomendó la tarea de hacer el ciclo de las músicas dormidas, la música dormida, que era en el 8º centenario de la Catedral de Burgos, precisamente despertar de ese letargo un montón de obras que son el ADN musical de una catedral, ¿no? Porque una catedral es arquitectura, pero no es solo eso, sino es también sonido, es espiritualidad. Una catedral son sus vidrieras, una catedral son sus pinturas, sus esculturas, y lo es también la música. Y el patrimonio humano que hace que esas músicas vuelvan al presente es también importantísimo. Hay que cuidarlo, hay que cultivarlo y hay que, bueno, pues también valorarlo. Así que ojalá también podamos, soñamos con poder establecer, en cierta manera, un camino muy placentero al 2026, al centenario de nuestra catedral. Decía José Antonio Martínez en la presentación que hicimos con el concejal de Cultura, con Teo García, hace unos días, que este concierto era como el pórtico de entrada, ¿no? a ese centenario, y le tomamos su palabra. Es verdad que es un pórtico, es una imagen muy bonita de entrada a un templo que al final, y se va a demostrar el viernes, es un cofre del tesoro. Es decir, que la catedral va a ser también un propio instrumento musical donde estas músicas van a volver a brillar, donde van a volver a vibrar, y donde esperamos también que enamoren y que hagan que la propia catedral, el propio edificio, cobre otra dimensión. Porque cuando uno escucha música en un templo así, te quedas con la mirada fija en algún punto y empieza a cobrar vida, empieza a tridimensionalizarse tu realidad, a ver un cambio de luz en una vidriera, empiezas a valorar con un cambio de percepción que yo creo que estamos perdiendo con la velocidad de percepción del siglo XXI. Así que es una manera también de aprender con gusto, es decir, de disfrutar aprendiendo y de aprender disfrutando. Y es que yo creo que vamos a contribuir a que la indudable belleza que tiene nuestra catedral se potencie mucho más con esta banda sonora que la vamos a proporcionar. Y bueno, no cabe ninguna duda de que la música que se produjo allí pretendía estar a la misma altura que la producción artística de los artistas que hicieron sus obras en la catedral, arquitectónicas, pictóricas, escultóricas. Entonces la música no está por debajo de la calidad de todo lo que somos capaces de admirar en la catedral a nivel universal, ¿no? Por eso vienen montones de personas a visitarla cada día de cualquier parte del mundo. Pues esta música es merecedora también de sacarla a los cuatro vientos y decir, mirad, también, además de este edificio tan maravilloso, le acompaña una música que igualmente lo es. Es como la importancia de la catedral cuando se encargó al Greco pintar el expolio, ¿no? Pues hay gente que viene de todo el mundo a ver ese maravilloso cuadro. Me encanta que digas esto. Mira, ayer un asistente a la charla sobre el concierto me preguntó: Antonio Gutiérrez, yo nunca había oído hablar de esta persona. ¿Por qué no es famoso? Y ahora mencionas al Greco, y la gran diferencia entre las artes visuales y el arte musical es que el arte musical es evanescente, a no ser que la grabemos. Entonces, un Greco lo puedes tener ahí, está los 365 días y hay gente que pasa por delante. Un concierto es una oportunidad en el espacio y en el tiempo única. 70 minutos va a ser apenas este concierto. Y la respuesta de por qué este señor no es conocido también es porque estos grandes profesionales, estos compositores, maestros de capilla, arquitectos de la música, como queramos llamarles, estaban en el sitio más top del mundo haciendo su labor, y ya eso era el premio. No había que publicar para que eso se permaneciera en el tiempo, ¿no? Verba volant scripta manent, lo escrito permanece. En este caso,
No era, por ejemplo, como la música de Boccherini, ¿no? Boccherini componía su música y luego la mandaba a París y se publicaba desde París y entonces se distribuía en unas redes muy determinadas. Esto no, esto era música que daba... Es verdad que a veces sí se volvía a repetir alguna obra por alguna razón que le hubiera gustado a alguien en concreto, pero en general eran músicas que nacían, se mostraban y ya está. Ya ha sido... Es lo que sucedía en las grandes ocasiones, es que la memoria, el recuerdo, en aquella época tenía muchísima más fuerza que lo que tiene ahora, porque creo que incluso la capacidad de atención de entonces era mucho mayor que la que tenemos ahora, porque decimos, bueno, ya lo veré o ya lo escucharé más adelante con más atención, y entonces no tienes tus sentidos puestos al 100%, como seguramente la gente que escuchaba en aquel momento esa música lo hacía, ¿no? Y lo recordaba para toda su vida, cuando seguramente una de estas músicas la había escuchado una sola vez, pero incluía en esa única sola vez la música, el fasto de la ocasión, el gentío que había, todo el paquete de ese día tan solemne quedaba en su memoria para el resto de su vida. Cosa que a lo mejor ahora se nos diluye mucho más porque tenemos un bombardeo de ocasiones con acontecimientos similares, ¿no? Tanto en directo como televisivos. Entonces yo creo que se nos han adormecido mucho los sentidos últimamente, porque nos lo han dado todo hecho. Y los sentidos hay que irlos cultivando como si fuera un deporte, ¿no? O como si tocáramos un instrumento que si lo dejamos de tocar, pues a los 4 meses ya no estamos a gusto tocando ese instrumento, ¿no? Entonces el oído, la vista, el tacto, todo esto hay que trabajarlo para disfrutarlo, ¿no? Porque lo tenemos ahí incorporado en nuestro ADN precisamente para aprovecharnos de las ventajas que nos ofrece esto con lo que hemos nacido, ¿no? Me gusta cuando decías tú, Javier, que el concierto es para... La gente se queda mirando, embobada, la catedral. Es verdad que cuando ves un concierto por televisión, ves a la gente escuchar la música con los ojos cerrados o mirando embobados, así. Es muy curioso también, forma parte de un estudio para ver las reacciones de la gente ante esa música, ¿no? Claro, es que al final el concierto es una vivencia multisensorial y, como decía antes, decía espacio y tiempo. Y entonces la percepción del espacio y tiempo pues, es muy individual también. Y yo creo que también es importante la lección que hemos aprendido después de la pandemia de que un concierto también es un acto compartido. A mí me pareció milagroso cuando empecé a asistir, después de haber pasado muchos meses solo, a algún concierto y poder compartir con otras personas enmascarilladas y en silencio un concierto. Me pareció algo, digo, qué bonito que la humanidad se reúna para estar en silencio escuchando un arte, ¿no? Y eso yo creo que hace que un concierto hoy en día, verte rodeado de personas que escuchan, cuando hoy estamos muy preocupados de lanzar mensajes todo el rato y tenemos un poco la capacidad de escucha mermada y de reflexión sobre lo que escuchamos, pues es también pues, una lección aprendida social post-pandémica, madre mía cómo suena, muy bella y pienso que también muy vitalista, porque ahora es primavera, nacen unas nuevas músicas, el templo recoge en sus brazos otra vez músicas que han resonado, me parece todo muy positivo. Yo tengo una curiosidad porque, claro, estas partituras, todas estas piezas musicales se crearon hace siglos y ahora tú las recoges y suenan igual, porque claro, los instrumentos, todo ha evolucionado, todo... ¿Me dejas, Carlos, que lo responda yo? Es tu competencia. Precisamente en Nereidas lo que pretendemos es solo una pretensión, porque querer lograrlo es imposible. Ni cantamos como ellos cantaban, ni percibimos como ellos percibían, ni nos hemos educado pasando frío como ellos se educaron, pasando frío. Entonces no somos, aunque somos agua, pero no somos el mismo río. Y queremos siempre sonar como sonaron ellos. ¿Cómo hacemos para sonar como sonaron ellos? Pues lo primero, estudiar la
retórica, cómo ellos decían el texto musical. No es lo mismo decir, pues como habla un rapero ahora la música, o como se decía la poesía de Lope. No es lo mismo, es manera de hablar. Pues no es lo mismo la manera de decir la música. Pero además nosotros empleamos instrumentos que son o instrumentos históricos. Hay gente en la orquesta, por ejemplo, que tiene algún violín de 1730, es decir, de antes de cuando estas músicas se compusieron. Y especialmente para este concierto vamos a emplear 2 instrumentos de tecla. Uno es un órgano, que es más común, digamos que ha tenido una estandarización más normalizada, por así decirlo, a lo largo de la historia, pero sí que tenemos un elemento muy diferenciador para este concierto, que es un fortepiano. Y un fortepiano entra en la catedral para renovar el sonido, precisamente con Antonio Gutiérrez. Se compra en la catedral un fortepiano Hill inglés y hace que se desplace otro instrumento, que era la lira celli, un instrumento que llevaba 1 siglo y 3/4 prácticamente funcionando en la catedral y que venía la gente a escucharlo. Era un sonido celestial, por eso era... Sí, ese como de Los Ángeles, ¿no? Era una especie de teclado que tenía un mecanismo de ruedas que hacía que al bajar la tecla sonaba un sonido también continuo, como si fuera pues como una viola de gamba continuo. Estamos hablando del repertorio de Semana Santa, cuando el órgano no se podía tocar. Y entonces lo sustituía esta rara avis de instrumento. Había, digamos, 2 sustituciones. Los sonidos más alegres se sustituían por sonidos más oscuros, más graves. Entonces, antes hemos hablado de la matraca, las campanas no se podían tocar y se tocaba la matraca, que daba este miedo, ¿no? Estos sonidos percusivos. Y en la música con armonía era la lira celli la que se tocaba en detrimento del órgano, que no se podía tocar el órgano. Un instrumento, además, la lira celli, que se ha conservado en el Museo de Instrumentos de Bruselas, el de Toledo, precisamente, que cuando ya se fue disolviendo la capilla y se hizo innecesario, bueno, ya es que el instrumento estaba hecho polvo y el propio organero que lo iba reparando, restaurando, decía que estaba ya imposible, y entonces vio la ocasión de comprar este fortepiano inglés en 1803. Y este instrumento al que se refiere Carlos, la lira celli, que está en Bruselas, hoy se puede visitar, construido por un tal Truchado, era más que un instrumento, yo diría, es casi un invento. Sí. Es un artilugio musical que da paso a este otro instrumento, que es un fortepiano, que es un instrumento ya manufacturado o hecho más bien como en serie, por así decirlo, porque empieza ahora ya sí la música amateur, la nobleza tenía estos instrumentos, los fortepianos, pero ya también la burguesía empieza a adquirirlos. Durante el siglo XIX ya cambian también las costumbres y la música doméstica. Y en el concierto de Toledo, el viernes, podremos escuchar un fortepiano que es copia del que tenía Mozart. Entonces vamos a escuchar un fortepiano vienés, como vienés es también Haydn, que es el otro protagonista o coprotagonista junto con Antonio Gutiérrez de nuestro concierto. Madre mía, qué maravilla. Además, escucharos hablar a alguien yo que no entiendo de música clásica, pero es maravilloso, porque es verdad que al final la música clásica se pensaba, yo creo, o en principio, o se ha ido arrastrando la idea de que era para élites y que la gente, el pueblo llano, no tenía acceso a ella o que no podía entenderla. ¿La belleza de una vidriera es para élites? No, claro, porque tú la ves, sí. Bueno, y también vemos cada vez más en Toledo grupos con un guía con micrófono que les explica todos los detalles históricos y artísticos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Yo creo que tanta élite es escuchar este tipo de música como visitar la catedral o el Museo de Santa Cruz, y sin embargo, cada día estamos viendo que lo visitan cientos de personas que vienen a Toledo. Yo tengo que decir también que es una maravilla que el Ayuntamiento y la Catedral se unen es decir, que las instituciones se interesen por estos proyectos, porque, claro, son proyectos que nosotros no podemos ir a una tienda y comprar una partitura y ensayarla. No, es que es un proyecto muy lento de recuperación. Ayer decía Carlos, exhumación, ¿no? Casi, exhumación. A veces hablamos de rescate, que suena un poco más como Indiana Jones. Menos tétrico, ¿no? Pero da igual la palabra, la cuestión es que es
facilitar el volver a la vida, claro. Algo que nuestros antepasados de hace, en este caso, 200 años, disfrutaron con ellos. Y que Entonces mimaron mucho también. Vamos a claro. compartir con gente de hace 200 años un momento de placer. Es muy bonito, me parece esta... A mí me gustaría, Carlos, que Sí. yo he hablado de los instrumentos, pero que dijeras nuestro otro protagonista, que era Mocarte, uno de los bueno. cantantes. Teníamos un cantante de Guadamur Ajá. y un cantante aragonés, amigo de Goya, que también son protagonistas del concierto. Bueno, es que desde el siglo XVI las mujeres en las catedrales no podían cantar. Entonces, para sustituir las voces agudas, desde niños se practicaba la castración. Entonces, al igual que en Italia se habla de los castrati, aquí se habla de los capones. Entonces, en la catedral siempre se iba en busca de buenas voces agudas de niños que primero eran seises y si eran capones, mucho mejor, porque así podían desarrollar toda su carrera como cantantes en la Catedral de Toledo. Bueno, de los últimos capones que hay en la Catedral de Toledo, o castrados, son uno que ya en esta época es bastante maduro, que es Pedro Mocarte, porque entra en 1764. Estamos hablando de 1801, 1805, ya lleva una buena trayectoria en la Catedral de Toledo y, como ha dicho Javier, era amigo de su paisano Francisco de Goya, que le hace un retrato en 1799 con un perfil muy psicológico y que hoy se conserva en la Hispanic Society de Nueva York. Tengo que decir que el retrato estará en el programa de mano, Sí. para que lo puedan también vivir los espectadores. Sí. Y bueno, pues este cantante o cantor, que es así como se les citaba, pues va pasando por varios maestros de capilla de la catedral, con Juan Rosell en 1764, con Francisco Junca en 1781, con Cándido José Ruano en 1791 y luego finalmente con Francisco Antonio Gutiérrez a partir de 1799. Muere en 1822. El otro día precisamente encontré su testamento aquí al lado en el archivo histórico provincial, en un protocolo. Y bueno, son voces prodigiosas realmente que cubrían toda la parte aguda y más lucida de todo el espectro vocal, ¿no? El otro se puede decir que es el último gran castrado que hay en Toledo. Es un más joven que él. En esta época del repertorio que vamos a interpretar está en torno a los 20, 23 años. Fue seise, procedía de Guadamur, se llamaba Faustino Rodríguez y se le descubre una voz prodigiosa también desde niño. Entonces, para que no se pierda la evolución de su voz, le mandan a estudiar a Madrid al lado de uno de los más prestigiosos maestros de canto que hay al servicio de la corte, es decir, le mandan a los palacios reales para estudiar canto. El maestro este era italiano, Carlo Marinelli, y estaba al frente de la Real Cámara, es decir, el conjunto de música, de instrumentos más cercano a la vida de Carlos IV, ¿no? Entonces se pasa ahí más o menos un año y medio, manda una carta diciendo que tiene mucho éxito allí, que les gusta mucho cómo cantan, que está progresando adecuadamente. Y entonces, para evitar que el rey se lo roben, dicen en Cabildo, dice, es conveniente que ya, como se acerca la Navidad, venga ya de una vez Faustino Rodríguez, porque es necesario que cante ya en la Navidad. Y entonces Francisco Antonio Gutiérrez le empieza a hacer una música de una exigencia bastante considerable, como vamos a ver, por ejemplo, en el motete para el Corpus Christi Senanti Busilis, donde la cantante María Espada va a desplegar toda su artillería vocal de una manera brillantísima, como lo hizo en aquel entonces el joven capón Faustino Rodríguez. Porque en el concierto canta una mujer. Claro, ya sí se puede entrar en la catedral, ya ahora canta estas una cosas no son mujer necesarias. que será Mocarte, y Pedro y Faustino va a hacer la lamentación que hacía Mocarte, que es una pieza más severa, con pianto, es una cosa pues, de Semana Santa, más austera. Y que requiere la experiencia de transmitir la emoción de una lamentación de Semana Santa
cómo lo podía hacer Pedro Mocarte, un cantor ya con dilatada experiencia. Claro, los afectos, digamos, de la Semana Santa, de una lamentación, son las lamentaciones de Jeremías. No es un niño paseando por un campo lleno de flores, es una cosa muy profunda, muy austera, de una espiritualidad muy densa también, de una contrición, y en contraste la pieza con la que ella cierra su intervención es un motete de corpus, que es alegría, fuegos artificiales, es efecto, es vocalidad larga, es virtuosismo, virtuosismo que en la vocalidad de una soprano del siglo XXI también es ese paralelismo con la virtud, ¿no?, religiosa, y que transmite unos mensajes solamente por la forma, solamente por los recursos musicales ya transmite el paralelismo, ¿no? Ayer hablaba, se me ocurrió en el momento, el paralelismo que hay entre una lamentación musical y una procesión de Semana Santa, y un motete de corpus musical y una procesión de corpus. Olor, vistosidad, todo, sí. Sonido, alegría, niños, flores, toldo, sol, es otra cosa. Noche, sí, algo, el corpus es centrífugo, sí, todo para afuera, claro, claro. Sí, y la Semana Santa es para adentro todo. Recogimiento. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí ya con la boca agua para que llegue este viernes y poder disfrutar de ese concierto. Javier Ulises, Carlos, muchísimas gracias por haber acudido. Yo creo que este programa va a servir para que, bueno, es que quien no quiera, que no vaya es porque no se ha enterado. Hay un detalle importante, la grabación que se va a hacer del concierto. Va a quedar registro del concierto a través de Radio Nacional de España, y cosa que nos alegra mucho, y además es un síntoma de que es un producto de calidad. Estamos muy Pero yo contentos. creo que es mejor vivirlo. Por supuesto. Por supuesto que primera sí. persona, yo creo que Sí, sí. sí, sí, sí. El directo es insustituible. Bueno, pues mucha suerte, que no creo que lo necesitéis, pero bueno, ahí estaremos el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.